ser pastoreados de aquellos que simplemente quieren ir a la iglesia y obtener beneficios. ¿Ok? Ahora, yo sé que esto que estoy nombrando para muchos puede sonar como, no, nosotros hemos hecho las cosas de otra forma y eso no es así, eso no va a funcionar. Esta historia les puede ayudar. Tal vez alguno la haya escuchado, si lo ha escuchado le va a refrescar. La historia dice que se reunió una familia costeña, era una familia costeña para que quede claro, creo que era cartagenera. Esta familia se reúne un lunes festivo en la tarde, al mediodía, iban a comer pescado frito. Entonces se reunieron y habían 4 generaciones presentes. Estaba la bisabuela, abuela, mamá e hija. Estaban todos en la misma casa para comer pargo frito. Cuando llegó el momento, si era pargo, ahí con la hermana, era pargo, no era mojarra, era pargo. Así que se reúnen allá en la casa y llega el momento de fritar y mamá e hija están en la cocina y entonces la hija está encargada de poner el pescado a fritar. Así que saca el pescado y le corta la cabeza y le corta la cola al pescado y lo mete al sartén y luego dice, mamá, ¿por qué es que le quitamos la cabeza y la cola al pescado para fritarlo? Y la mamá le dice, mija, eso es porque, mira, yo no sé, tu abuela siempre lo hizo así, me enseñó así, pero yo no sé la verdad, vamos a preguntarle a la abuela. Entonces llaman a la abuela, ven para acá, la abuela llega a la cocina y entonces le dicen, abuela, ¿por qué se le quita la cabeza y la cola al pescado para fritarlo? Y la abuela dice, se le quita la cabeza porque, mira, yo no sé, tu abuela siempre lo hizo así, pero no sé, vamos a llamar a la abuela, ahí está en la sala. Llaman a la abuela, la bisabuela, ven para acá. Bisabuela, ¿por qué se le quita la cabeza y la cola al pescado para fritarlo? Y ella se queda, lo que pasa es que cuando me casé con tu abuelo, él me compró un sartén chiquitico. Entonces no me cabía el pescado completo, a mí me tocaba siempre cortarle la cabeza y la cola para poder fritar el pescado. Hay muchas cosas que estamos fritando en la iglesia sin cabeza y sin cola y no sabemos ni por qué lo hacemos. Simplemente así se ha hecho. No hemos preguntado, ¿esta es la mejor manera de hacerlo? ¿Es la manera bíblica? ¿Es lo que Dios dice? ¿O estamos simplemente cortando cabezas y colas al pescado porque la bisabuela tenía un sartén chiquitico? Estoy haciendo entender. Con esto quiero animarlos a que consideren, especialmente mis hermanos pastores, que tal vez mucho de lo que hacemos, ese fue el caso nuestro. Bueno, así me enseñaron a mí, así lo vi en la iglesia donde el Señor me salvó, así lo he visto con todos los pastores que conozco, así se hace. Pero, ¿qué dice la Escritura? Y eso es lo más importante. Así que vamos a ver en este momento responsabilidades de la iglesia. ¿Cuáles son las responsabilidades de esa iglesia? Y eso nos debe llevar a confirmar, ese es mi propósito, la necesidad de tener membresía identificada. Cuando hablo de membresía identificada es que en la iglesia debe haber un grupo identificado, claro, evidenciable de quiénes son los miembros reconocidos de esa iglesia. ¿Cuáles las ovejas que nosotros decimos, estos representan a Cristo Jesús? Estos son los que pastoreamos, los pastores de esta congregación. Entonces vamos a ver estas responsabilidades que, espero se den cuenta, brotan de las mismas definiciones que vimos en la sesión anterior. Es decir, cada definición nos va a proveer una tarea, una responsabilidad que tiene la iglesia. Y vuelvo a decir, la iglesia, estoy hablando ya de membresía, la membresía reconocida, aquellos que han sido reconocidos por medio de un proceso que lleva a decir, esta persona cree que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y tiene un testimonio que acompaña esa confesión. Hoy no vamos a hablar de procesos, de cómo establecemos eso. Hoy quiero es que podamos ver
la necesidad de tener esa membresía, la necesidad de reconocer a esas personas para que pueda llevarse a cabo la obra del ministerio que Cristo ha entregado a la iglesia. Entonces, lo primero, la membresía tiene la responsabilidad de guardar la unidad de la iglesia local. Como la iglesia es la manifestación visible de la sabiduría de Dios, que es lo que vimos en la sesión anterior, esta manifestación que se evidencia en que los muros que nos separaban, no solamente el muro de enemistad con Dios, sino el muro de enemistad horizontal ha desaparecido. Ya no tenemos eso, pero la verdad es que nosotros somos por naturaleza constructores de muros. ¿Usted se parece a mí en eso? Somos especialistas en levantar muros otra vez. Cristo los ha echado abajo, pero este no me saludó el domingo y ¿qué hacemos? Un ladrillito. No me llamó el día del cumpleaños, un bloquecito. Votó por el otro candidato, 5 ladrillos. Le gusta el otro equipo de fútbol, ladrillo y medio. Y vamos levantando muros. Y cuando nos damos cuenta, tenemos en la iglesia una cantidad de cubículos, porque vamos levantando los muros. La tarea de la iglesia es guardar la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y luego de que Pablo da esta instrucción de hagan todo lo que sea posible, les voy a decir en griego esta frase de hagan todo lo que sea posible, en griego significa hagan todo lo que sea posible. Esa explicación pagó la venida al día de hoy. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso con este chiste tonto? Porque nosotros no hacemos usualmente todo lo posible por estar en paz. Pero la tarea de los miembros es hacer todo lo que esté a su alcance por mantenerse unidos, por no permitir que la iglesia esté dividida, por no permitir que los miembros caminen separados. Y luego da la razón, versículo 4. Pues hay un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y mira lo precioso del versículo 5 y 6. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos o vive en todos. Así que los miembros tienen la tarea de guardar la unidad de la iglesia. Esa tarea no es de los asistentes. Esa tarea no es de los que asisten simplemente un domingo sí, un domingo no. Esa tarea le corresponde a los miembros reconocidos de la iglesia. Y no es posible mantener la unidad cuando yo no sé qué es el todo. ¿Estoy haciendo entender? ¿Cómo sé que estamos separados? Por ejemplo, esta semana recibimos o fue enviada por ahí una carta de alguien que estuvo asistiendo a la iglesia, quejándose de la iglesia, que no le gusta la iglesia, que no le gustan los pastores. Esa persona está separada de nosotros, sí, pero en un sentido nunca estuvo unido a nosotros. Porque cuando alguien me pregunta, digo, yo vi la carta, veo el nombre, digo, ¿quién es él? Le mandé un mensaje a los pastores, ¿alguien sabe quién es este hombre? Y allá uno respondió, yo lo he atendido, pero él ya no viene a la iglesia, era asistente. Ah, ok. Entonces no se fue realmente, porque no era parte del todo que es la membresía. Mi función no es mantener a las 500 personas que van el domingo, sino a los 230 miembros. Cuando uno de esos 230 se separa, los otros 229, ¿qué deben hacer? Vamos a caminar juntos, hermano. Cuando 2 de esos están en disputa, ¿qué hacen los otros miembros? Siéntate aquí, siéntate aquí. Ustedes tienen que reconciliarse. Pero con uno de los otros 300, queremos estar en paz, pero si se va, al final, ¿qué decimos? La iglesia nos ha separado. La iglesia sigue estando en unidad. ¿Estamos viendo la necesidad de la membresía para esto? Imagínense lo loco que sería tener que mantenernos en paz con todo el que aparezca un domingo.
unidos con todo el que aparezca un domingo, y si viene con ideas raras, y si el motivo por el cual se quiere ir es porque él promueve la agenda LGBTI, ¿tengo que mantener la unidad allí? No, pero cuando es un miembro el que está en esto, tengo que pelear por la unidad y llevarlo a guardar la unidad en la fe. Responsabilidad número 2. La iglesia debe promover una vida santa a través de la disciplina formativa y correctiva, con el propósito de brillar en medio del mundo. Nuevamente, la iglesia debe promover una vida santa a través de dos tipos de disciplinas: disciplina formativa y disciplina correctiva. ¿Cuál es la disciplina formativa? Esta. Esto que está pasando aquí es disciplina formativa. Nos están instruyendo. Cada discipulado que se hace con un miembro es disciplina formativa. Cada sermón que escucha un miembro es disciplina formativa. Cada reunión con un líder de la iglesia para discipular en algo, eso es disciplina formativa. Pero aparece la disciplina correctiva, porque una de las definiciones de la iglesia es que es el pueblo santo de Dios. Y la iglesia tiene la tarea de asegurarse de que cada miembro viva de manera piadosa, de que los miembros de la iglesia puedan vivir de forma piadosa. Yo recuerdo, yo todavía estaba luchando especialmente se lo comparto a los pastores que están acá. Yo creo que yo luché como unos 8 meses con esto de la membresía. Yo decía, no, esto va a complicarnos, esto es burocracia, esto no nos va a ayudar, somos felices, sigamos siendo felices, lo que no está roto, ¿para qué lo rompemos? Si no está dañado, ¿para qué lo arreglamos? Y yo peleé mucho contra eso. Pero recibí un lunes en la mañana un mensaje, me llegó por Facebook, en esa época, a mi muro. Y alguien me decía, Pastor Juan, le escribe fulanita de tal, y le escribo para decirle que fulana de tal, que es miembro de su iglesia, me quitó mi marido. Yo, oh, wow. Tenemos una adúltera en medio de la iglesia. ¿Quién es esta mujer que está quitando maridos allá en el barrio? Y entonces yo sigo leyendo todo lo que dice, y yo le digo, mira, pero no me has dado el nombre claro. ¿Quién es esta persona? Fulana de tal. Y yo, fulana de tal. ¿Quién es fulana de tal? Yo no conozco a fulana de tal. No sé quién es fulana de tal. Me mandó una foto. Y, ella ha venido como 3 veces por aquí. Sí, yo la he visto por aquí 3 veces. Le escribí a la señora, no, ella no es miembro de nuestra iglesia. No, señor, ella es miembro de su iglesia. Ella aquí varias veces ha dicho que ha ido a su iglesia. Sí, ella ha venido, pero ella no. Ustedes tienen que hacer algo, que me devuelva a mi marido. Ese día yo entendí, necesito asegurarme que la gente sepa quiénes son los miembros de la iglesia y quiénes no. Porque esta señora está quitando maridos diciendo que es parte de esta iglesia. El nombre de Cristo está siendo blasfemado por el comportamiento de esta señora y yo no he hecho nada para solucionarlo. La solución no era llamar a esta señora a regañarla porque yo no tenía ni el teléfono. Yo solo la identificaba por la cara. Si no me mandan la foto, yo me quedo sin saber quién era ella. Pero una persona fue 3 veces y en el barrio está diciendo, yo voy a tal iglesia, se presenta como cristiana y el nombre de Cristo es blasfemado. No es posible guardar el testimonio de santidad de la iglesia sin membresía. La iglesia, la membresía tiene la responsabilidad de promover una vida santa y de las dos maneras. Tal vez esa señora escuchó alguna prédica acerca del adulterio, no sé. En esa época no llevábamos registro de las prédicas. Tal vez sí, tal vez no. Eso sería formativa. Pero yo no tenía, ni la iglesia tenía, ninguna herramienta, ninguna autoridad para decir,
¿ok? Esta persona es miembro de la iglesia, le quitó el marido a la vecina, la vamos a llamar a cuentas, a pecado, la vamos a confrontar. Si no se arrepiente, venimos con 2 testigos. Si no se arrepiente, se lo decimos a la iglesia. Y si no se arrepiente, ¿qué le decimos? Te expulsamos. Tú no representas al cuerpo de Cristo. Tú no representas esta iglesia local. Y lo que tú hagas no significa que es lo que hace la iglesia del Señor. Pero cuando no tenemos membresía, la gente dice, yo voy allá. Y a veces son casos de gente que ha ido por años y que uno sabe que no son cristianos. Pero todo lo que hacen cae sobre quién? Sobre el nombre de Cristo. Cae sobre nuestras iglesias locales. Necesitamos poder identificar quiénes son, porque esos son los que podemos aplicar lo que dice Mateo capítulo 18. ¿Sabes qué sucedería si yo llamo a esta mujer y le digo, me quiero reunir contigo, y me reúno con ella, le digo, devuélvele el marido, y ella me dice, no, porque me gusta mucho? ¿Qué puedo hacer yo? Mira, voy a venir con 2 testigos, suerte. ¿Dónde me vas a conseguir? No puedo hacer nada. Pero con los miembros es otra cosa. Porque aún si se resiste a venir, podemos seguir un proceso que se llamaría el derecho de los hombres en cuerpo ausente. Y los miembros van a seguir llamando y van a seguir buscando que se arrepienta. Y al final, si nos toca, vamos a tener que decir desde el púlpito, en una reunión de miembros, hemos buscado a esta hermana, hemos hablado con ella, ya no nos contesta el teléfono, sigue viviendo con el marido de la vecina, tenemos que removerla. Ya no podemos seguir diciendo que ella es cristiana. Eso suena, wow, qué terrible. Pero hermanos, creo que podremos ser honestos en reconocer que una de las causas por las cuales la gente piensa que todos los cristianos somos hipócritas es porque ya no hay disciplina eclesial muchas veces. Es porque es como que nos sentimos maniatados. La gente peca y peca y peca, ¿qué hacemos? Nada, no, sí tenemos algo que hacer. Ni siquiera algo que podamos hacer, sino algo que debemos hacer. Pero noten esto, creo que lo miramos allí cuando miramos Mateo 18, la responsabilidad de esto no es de los pastores, ¿de quién? ¿Quién es el único que puede expulsar a alguien? La iglesia. Fíjense que en todo el proceso de Mateo 18 no aparece un pastor, no aparece un líder. ¿Quién es la que está en la autoridad? La iglesia. Y para eso necesitamos definir quién es la iglesia. ¿Lo estamos viendo? Bien. Siguiente responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad de servir a los suyos, no despreciar a los más pequeños, mostrar bondad al mundo. Y también debe escoger a sus propios líderes. ¿De qué estamos hablando? Del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función dentro de la iglesia. Y como miembro del cuerpo de Cristo, tenemos que servirnos unos a otros. Cuando nosotros no tenemos membresía, lo que sucede es que los que sirven son los mismos 8 de siempre. ¿Pasa en su iglesia también? ¿Alguna vez ha pasado? Cuando no hay membresía, hay un solo grupito que sirve. Ese es el grupo que abre las puertas, es el grupo que lava baños, es el grupo que pone sillas, es el grupo que está en la alabanza, es el grupo que quita las sillas, es el grupo que desconecta los cables, es el grupo que lava otra vez los baños, es el grupo que cierra la puerta, es el grupo que hace todo. Los otros saben que son consumidores. Gente que viene el domingo a recibir. Es una palabra que se nos incrustó en la mente a los cristianos y que realmente no encuentra asidero bíblico en lo que es realmente la iglesia, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y aquellos que le pertenecen no vienen a la iglesia a ser servidos, sino a servir. No vienen a recibir, sino vienen a qué?
Va bajando. Yo sé que esto es denso y esto tiene muchas críticas, pero lo que yo espero es que usted pueda ver si está o emana o no de la palabra. Cuando tenemos membresía, entendemos que la responsabilidad del cuerpo es ponerse en función de la tarea que Dios le ha dado. Todos los miembros tienen dones. Miren, no existe el miembro sin dones. Si alguien es cristiano, tiene dones. Tal vez no es el don de profetizar, de hablar en lenguas, hoy no vamos a hablar acerca de dones. Tal vez es el don de sonreír. Uno tiene que aprender a identificar incluso eso. A veces las iglesias ponen en la puerta al hermano más malacaroso de la iglesia. Al hermano hielo. Y no, hay hermanos que Dios les dio el don. Mi esposa es una de esas personas. Ella a todo el que conoce abraza. Entonces mi esposa siempre está adelante, recibiendo gente, saludando gente, porque ella a todo el mundo le sonríe y lo abraza. Le brota. A mí me cuesta. Yo no soy así, soy muy introvertido. Mi esposa es súper extrovertida. Entonces, el don de algunos es abrazar. El don de algunos es animar a la gente que viene de caída el domingo, decirle, ¿cómo te ves de bonita hoy? Le dice una hermana a la otra. Le dice, has perdido peso, ¿verdad? Hay otros que dicen, sigues engordando. Ese no es el que necesitamos en la puerta. Ese no es el que necesitamos como quiere. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. Hay una hermana en la iglesia que su don es que ella sigue, para ella los cumpleaños son súper importantes. Entonces, ella tiene niños pequeños, bebés, no puede ir a hacer cosas logísticas en la iglesia, no tiene don de enseñanza, no es la más letrada teológicamente, pero esta hermana, todos los días, si alguien cumple años de los miembros, nos manda a todos los demás miembros la foto, el contacto, y nos dice, hoy es un buen día para dar gracias a Dios por nuestro hermano. Y como pastor, para mí eso es una bendición gigante, porque yo me olvido hasta de mi propio cumpleaños. Y hay hermanos, usted sabe que hay hermanos que se sienten si el pastor no lo llamó el día del cumpleaños, no le escribió algo, inmediatamente arma la película, yo sabía que no me querían acá, yo sabía que a nadie le importó, yo sabía del principio. Eso me pasa por nacer el 29 de febrero, nadie. Pero esta hermana, su don y su servicio es, este hermano cumple hoy. Hay semanas en que no hace nada, hay semanas en que todos los días manda mensajes. En Barranquilla, usualmente es en noviembre, porque es después de 9 meses después de los carnavales. Hay mucha gente que cumple años en Barranquilla en noviembre, es una realidad. Pero ese es su don, lo que quiero transmitirles es eso, ese es su don. Todo miembro sirve a los otros. No vemos a alguien pequeño. Y como cuerpo, son los miembros los que tienen la responsabilidad de escoger a sus líderes. Porque los líderes tienen un papel importante. Son personas que van a guiar, a liderar la iglesia. Y los miembros son los que tienen que evaluar si los pastores, si los líderes, los diáconos, cumplen o no cumplen los requisitos bíblicos para estar en el ministerio pastoral. Este año, por gracia de Dios, nos ha dado 2 pastores. Uno de ellos es el pastor Alberto, que me está acompañando. Fue reconocido en febrero. Hace un mes reconocimos otro pastor, pero cuando digo reconocimos, la iglesia. Nosotros como pastores los propusimos hace un par de años. La iglesia los vino evaluando, mirando los requisitos, viendo sus vidas, viendo su testimonio. Al final la iglesia dijo, sí, estos hombres son pastores. Dios les ha dado el don del ministerio pastoral. Los ha llamado al oficio pastoral. Nosotros sin manos, pero porque la iglesia dijo, nos vamos a someter al pastorado de estos hombres. Hoy no vamos a hablar a detalle de eso, pero quiero que vean que el cuerpo es el que tiene esa responsabilidad. Porque el pastorado es simplemente una función dentro del cuerpo. No es lo mejor.
no es lo más importante. Lo más importante es ser miembro y servir en el ministerio que Dios me pone a servir. Lo mejor que esta hermana hace es mandar los mensajes. Ese es su rol primario y es súper importante. Puede que no sea el más visible, pero es importante. Amén. Siguiente responsabilidad. La iglesia debe promover una vida de salud espiritual. Es el templo de Dios. Como es el templo de Dios, pues debe promover una vida espiritual saludable. ¿Y qué estoy hablando aquí? Tres cosas básicas. La iglesia, los miembros, tienen la responsabilidad de promover con nosotros miembros una vida de oración activa, una vida de estudio de la palabra activa y una vida de comunión con los otros miembros activa, donde estén rindiendo cuentas unos con otros. Pero eso solo pasa dentro de la membresía. Los miembros se preguntan unos a otros, mira, ¿qué has leído esta semana? ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Te está costando? ¿Quieres que oremos juntos? Sé que estás pasando por una dificultad. ¿Cómo está tu vida espiritual? Vamos a estar pendientes. No te he visto congregándote. Eso afecta tu vida espiritual. Eso afecta tu comunión con los hermanos. Eso lo hacemos entre los miembros. ¿Por qué razón? Que somos el templo de Dios. Y sería tonto pensar en que en el templo de Dios no hay vida espiritual. Pero voy a decirles algo para que se lo lleven de tarea. Se aterrarían muchos de ustedes seguramente si preguntan a gente que ustedes ven en la iglesia por años cómo está su vida espiritual. Yo recuerdo una vez, no me tocaba hacer prácticamente todo, estaba solo no tenía otro pastor y no tenía ayuda, no había nadie en la iglesia, solo yo. Y al final me tocaba muchas veces arreglar las sillas, el domingo, todo esto, y encuentro una Biblia. Y veo que es la Biblia de una persona que es muy activa en el servicio logístico de la iglesia. Entonces yo lo llamo, mira, fulano, se te quedó la Biblia. ¿Dónde estás? Te la llevo. Ah, no, pastor, yo la dejé allá. ¿Por qué la dejo acá? Ok, ¿tienes otra Biblia en casa? No, esa es mi única Biblia. No era la época de los smartphones con todas las aplicaciones, era la época de los Tamagotchi, los Nokia, sin Biblias en ellos. Yo dije, pero ¿y entonces cómo estás haciendo? Es que yo uso la Biblia el domingo. Y el resto de la semana, no, yo canto. Se aterrarían de cuánta gente pasa solo de domingo en domingo. Pero los miembros tienen la responsabilidad de asegurar que la iglesia tiene una vida de salud espiritual. Oran, leen la palabra y viven la vida juntos rindiendo cuentas. ¿Vamos bien hasta acá? La iglesia tiene la responsabilidad de identificar quiénes son miembros de la familia. Si la iglesia es la familia de Dios, una tarea de los miembros es identificar a los otros familiares. Y esa es la tarea de la que hemos hablado, así que no voy a extender, pero vale la pena que lo recordemos. No es tarea de los pastores, es tarea de la iglesia, porque los que tienen que reconocer si hay vida es la iglesia. La iglesia es la que debe testificar. Sí, Pedro Pérez, que lleva viniendo aquí 4 meses, o 5 meses, o 6 meses, o 8 meses, o un año, lo que sea, y que ha dicho que es cristiano, que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, que ha dicho que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que ha creído que sus pecados han sido perdonados en la cruz, lo hemos visto. Hemos hablado con él, hemos comido con él, nos hemos tomado un café con él, hemos visto cómo trata a su esposa, hemos escuchado su testimonio de conversión. Es una persona nacida de nuevo, que es lo que dice el Nuevo Testamento. Ha nacido de nuevo, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Esta persona es otra. Realmente Cristo le salvó
y nosotros decimos, sí, Él es de la casa de Dios y estamos dispuestos a usar las llaves y abrir la puerta para que entre a esta familia. Esa responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué afirmo que es responsabilidad de la iglesia? Porque ¿quién tiene la responsabilidad de sacarlo en caso de que sea falso? Si la iglesia no fue la que lo dejó entrar, la iglesia no es la que tiene que sacarlo. Porque el que lo entra es el que lo debe sacar. La iglesia no tiene la responsabilidad únicamente, la autoridad de expulsar, sino de reconocer. El mismo, si lo pensamos así, el mismo organismo que lo puede sacar es porque ese organismo fue el que lo trajo adentro en primera instancia. Si fuesen únicamente unos líderes o un pastor, ¿quién es el que debería sacarlo entonces de la iglesia? Los líderes o un pastor. Pero ¿cuál dice el texto? ¿A quién se le debe decir? ¿Y quién lo debe sacar? Para que eso quede más claro, acompáñenme a 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5, no vamos a leerlo todo por el tiempo, pero el apóstol Pablo está regañando a la iglesia de Corinto porque hay un hombre viviendo con su madrastra. Básicamente un hombre que le quitó la esposa a su papá. Eso es lo que pasa en 1 Corintios 5. Si usted no lo ha leído, le recomiendo que lo lea en casa. Pero quiero hacer énfasis, usted lo puede señalar para que lo mire allá con detenimiento. Pablo dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Pablo en la carta no le está hablando a los pastores, le está hablando a la iglesia de Corinto. Dice, me cuesta escuchar lo que está pasando entre ustedes, iglesia. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Interesante, porque Pablo no le dice a los pastores, ¿por qué no han sacado a ese hombre, sino a quién regaña? A la iglesia. ¿Por qué no lo han sacado de la congregación? Es a la iglesia a la que Pablo se dirige. Luego dice que ellos deben, versículo 5, perdón, versículo 3, aunque no esté con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Miren el versículo 4. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. ¿Están viendo el texto? Porque eso es importante. Esa no es la opinión mía. Eso es lo que dice la Escritura. No dice convoquen al concilio de pastores. No dice convoquen a los líderes. Dice convoquen a quién. A la iglesia. Nuevamente es la iglesia la que tiene la autoridad. Y yo estaré presente en espíritu igual que el poder del Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruido y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¿Quiénes son los que deben expulsarlo? La iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad para expulsar, porque la iglesia es la que tiene la autoridad para reconocer, para aceptar y decir, sí, este hombre, esta mujer ha nacido de nuevo. Siguiente punto. La iglesia tiene la responsabilidad de proteger la doctrina de la iglesia. Esto parece como alguien dice, no, eso sí es de los pastores. En 1 Timoteo 3, que ya lo leímos, Pablo dice, la iglesia, columna y fundamento de la verdad. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Primer punto interesante, Pablo no dice, los pastores, guardianes de la verdad, sino ¿quién es la columna, el baluarte de la verdad? La iglesia. Y en Gálatas, levante la mano el que ha leído Gálatas para saber cómo abordar esto. ¿Quién de ustedes ha leído la carta a los Gálatas? Que muchos no la han leído. Vamos a Gálatas capítulo 1. Resumen rápido.
para que podamos entender esto. En Gálatas capítulo 1, en Gálatas más bien, el apóstol Pablo está corrigiendo la infiltración de falsos maestros que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, enseñando que la gente necesitaba circuncidarse, es decir, someterse a la ley mosaica adicional a la fe en Jesús para poder ser salvo. Eso es lo que está pasando en Corintio. Usted puede leer la carta completa en su casa, son 6 capítulos, así que lo puede hacer hoy mismo. Mientras que está jugando Colombia, usted puede leer la carta de los Gálatas como buen cristiano. ¿Okay? Pero Pablo arranca, y en el capítulo 1, noten esto. Les escribo yo, el apóstol Pablo. Pablo da sus credenciales y dice, todos los hermanos de este lugar, verso 2, se unen a mí para enviar esta carta que escribo a los pastores de Galacia, a los apóstoles de Galacia, a los evangelistas de Galacia, a las iglesias de Galacia, porque esta carta va para varias iglesias que están en la misma región. Pablo le está escribiendo a la iglesia, esto queda claro acá. Y luego en el versículo 6 dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿A quiénes les está hablando? ¿Quiénes son los que se están apartando de Dios? La iglesia, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Lo primero que Pablo establece es, ¿a quién le escribe? A la iglesia. ¿Quiénes están siendo engañados? La iglesia. Y miremos quiénes deben corregir el problema. Si alguien, ya sea nosotros, eso incluye a Pablo, o un ángel del cielo, les predica otra buena noticia de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, que sea anatema, es otra versión. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, es decir, otro evangelio distinto al que han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo Jesús. Interesante. Porque ¿quién tiene la responsabilidad de proteger la doctrina del Evangelio en la iglesia? La iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de evaluar los sermones que yo predico cada domingo. Y decir, Juan, lo que dijiste hoy no corresponde a la verdad de las Escrituras. Aclara el error. Siguiente domingo lo vuelvo a hacer. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Juan, la segunda vez que estás desviando las Escrituras. Necesitamos que te revisen. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vuelvo a hacer. ¿Qué debe hacer la iglesia? Juan, bájate del púlpito. No vas a seguir predicando. La iglesia es la que debe proteger la doctrina porque Dios le está entregando a la iglesia esa responsabilidad. No es a los pastores. Los pastores equipamos y enseñamos la buena doctrina y la iglesia la protege. Así es que funciona. Y eso no puede funcionar si la iglesia es todo el que viene el domingo. En estos días alguien me decía, me parece que estamos predicando Tito, la iglesia, la carta a Tito, que es muy fuerte decir, cuando dices, Juan, que hay que callar a los falsos maestros. Digo, ok, yo sé que te parece fuerte, pero ¿qué dice el texto? El texto dice que hay que callar a los falsos maestros. Por eso. La escritura dice que hay que callarlos. ¿Qué fue lo que predicamos? Que hay que callarlos. Entonces, si permitimos que cualquiera sea el que modele esto, vamos a tener problemas. Necesitamos que sea la membresía, la iglesia en general. Y aún puede que un miembro se equivoque y se confunda y le parezca que eso fue muy fuerte, pero es la iglesia en general la que debe guardar la doctrina. ¿Lo vemos con claridad, hermanos? Por último, nos quedan 2 puntos.
La iglesia tiene la responsabilidad de estimularse a buenas obras. ¿Por qué razón? Porque las buenas obras hermosean a la iglesia para la boda con el Cordero. ¿De dónde sacamos la idea de que deben estimularse a buenas obras? Hebreos capítulo 10, versículo 25. Estimúlense unos a otros a buenas obras. Estimúlense al amor y las buenas obras. Es decir, la iglesia tiene la responsabilidad. Fíjense que no le dice el autor de Hebreos, pastores, estimulen a la iglesia a buenas obras, sino unos a otros. Es responsabilidad de los miembros estimularse a hacer buenas obras, estimularse a vivir en la piedad, estimularse a vivir según lo que Cristo dice que debemos vivir. Esa es labor de la iglesia. Y la razón para eso es que en Apocalipsis 19:8, miren lo que dice Apocalipsis 19:8, se los leo. A ella, está hablando allí en la iglesia, puede buscarlo en su casa. A ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas obras, las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Nosotros no nos estimulamos a buenas obras para ser santos, porque la salvación no es por obras, es por gracia a través de la fe. Nos estimulamos a buenas obras porque es como una novia que prepara su vestido para la boda. Es como una novia que hace esos tratamientos de belleza la semana anterior a la boda. Es la novia que sabe que ya fue aceptada por el novio, porque ya tienen fecha, porque ya fueron a la notaría, pero ese día ella quiere verse lo más radiante posible, no para la gente que va a ir, sino para que cuando el novio la vea entrar, diga, wow. Según Apocalipsis 19:8, eso es lo que produce las buenas acciones. Nosotros estamos preparándonos para el encuentro con Cristo. Nosotros estamos estimulándonos a, hermano, haz lo correcto. Hermano, ve y pide perdón. Hermano, deja el orgullo. Hermano, sirve a esta persona que te ha tratado mal. Hermano, deja de pasar tanto tiempo en las redes sociales e invierte más tiempo leyendo Gálatas. Hermano, haz esto que es mejor que esto, porque esto va a hacer que el día que Cristo vuelva, vamos a estar más radiantes. Las buenas obras le dan gloria al que compró la iglesia. Amén. Y eso es el último punto. La iglesia debe vivir, buscar para la gloria de aquel que la compró. Ya miramos el texto de Hechos capítulo 20, versículo 28. Los miembros siempre se están recordando los unos a los otros que vale la pena seguir esforzándonos porque esto trae gloria a Cristo. Que todo lo bueno que pasa en la iglesia, siempre debemos asegurarnos de buscar llevar esa gloria ¿para dónde? Para aquel que nos compró. Siempre la iglesia debe esforzarse en que nadie dentro de la iglesia se jacte, que nadie dentro de la iglesia se lleve honores que le corresponden única y exclusivamente al que pagó con su sangre para que podamos ser considerados pueblo suyo, posesión suya, nación santa. ¿Amén? Bien. Con esto terminamos esta sesión. Ahí viene el pastor Sixto, nos da indicaciones.